A ver, para poder definir el totalitarismo tenemos que decir, es un régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado. ¿Estamos? A ver, una de las características de los regímenes totalitarios es que el poder se encarna en un único partido político que absorbe todas las instituciones del Estado. Estos partidos, además, suelen contar con una figura excluyente que ejerce la autoridad de manera jerárquica. Los gobiernos totalitarios buscan sumar el apoyo de las masas para aparecer como fruto de la voluntad popular. Al volverse masivos, persiguen a los opositores bajo el argumento de defender la voluntad y los intereses del pueblo. Para lograr el apoyo de la gente, apelan a la propaganda y a explotar las facetas carismáticas del líder. Distintas dictaduras a lo largo de la historia fueron calificadas como totalitarias. Figuras como Mussolini o Hitler recibieron el calificativo de líderes totalitarios. A ver, esto demuestra que la vía de acceso al poder puede ser democrática, pese a que el gobierno, una vez en ejercicio, se revele como totalitario. Un líder puede ser elegido por el voto de la población y luego abolir, sacar las instituciones y ejercer el poder de manera totalitaria. Así, el totalitarismo crece en todas las ramas del Estado y de la participación política, anulando a las oposiciones y a cualquier forma que se diferencie de la ideología central. Para esta estructura política, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pasan a estar bajo las manos de una única persona o de una cúpula reducida de personas que actúan con intereses autoritarios comunes. Una de las estrategias más utilizadas por este tipo de gobierno es la abolición de la libertad privada y la monopolización de los medios de comunicación y difusión. Esto deriva en el aprovechamiento de estos mecanismos para difundir su ideología, sin importar las consecuencias que esto pueda tener sobre el público. Así supone el límite o anulación de muchas de las libertades políticas y sociales, características de un Estado de democracia, tales como participar en las elecciones libres, circular libremente, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etc. Además, el totalitarismo funciona especialmente a partir del desarrollo de una máquina ideológica que, bajo un tipo de cultura o representaciones simbólicas únicas que deben ser consumidas por la fuerza, por los habitantes del territorio, a fin de impedir que posiciones opuestas o diferentes surjan en el seno de la comunidad. En definitiva, totalitarismo es un poder autoritario ejercido por una sola persona o varios dentro del mismo partido. Se anulan todos los derechos. ¿Estamos? Y tengan en cuenta estas características que yo les acabo de decir. ¿Bien? Bueno, continuando con esto. A ver, me estoy acercando un poco, así se escucha mejor. Y estoy tratando de enfocarme en la cámara un poco. A ver, vamos a continuar con el tema de los totalitarismos. Nosotros vamos a ver 4 totalitarismos. Uno es el de Italia, que es el fascismo, el de Alemania, que es el nazi, el de la Unión Soviética con Stalin, que es el comunismo, y por último el de Franco, el franquismo. A ver, yo lo que quiero que tengan en cuenta todos estos muchachos es: de Italia, el fascismo de Mussolini, que se autoproclama como el Duce, es que llega mediante un golpe de Estado. Crea el Partido Nacional Fascista o Partido Fascista Nacional. Establece las leyes factísimas y establece un Estado corporativista o corporativismo. Después tenemos el alemán, que con Hitler es el Führer. Quiero que tengan en cuenta cómo llega al poder Hitler, que es a través de elecciones. Después van a estar, lo que quiero que hagan hincapié es la ley habilitante, las leyes de Nuremberg, la noche de los cristales rotos y la noche de los cuchillos largos. ¿Estamos? Y cómo maneja la economía Hitler. Después,
de la Unión Soviética, lo que quiero que tengan en cuenta de la Unión Soviética básicamente es cómo le dicen a Stalin, que a Stalin le dicen el hombre de hierro o Kova, que era un apodo que tenía de chico. Los planes quinquenales, que los planes quinquenales está relacionado a la economía de la Unión Soviética, quiero que vean cómo son esos planes quinquenales. Y el terror rojo es la purga que hace Stalin dentro de la Unión Soviética. Y de Franco, o sea, el franquismo, que le decían el caudillo, básicamente quiero que vean cómo llega al poder, que es a través de la guerra civil, o sea, de todo el bardo que hay en España. Y básicamente un poco de lo que hace Franco cuando instaura su dictadura. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, les dejo otro fragmento de video, o sea, dentro del video les pongo un video, y quiero que tomen parte, como venimos haciendo, de los conceptos, o sea, de todo lo que ya vieron, tomaron nota. Bueno. ¿Cuáles fueron las características de la etapa de Stalin? Su dictadura duró desde 1927 hasta 1953 y comenzó con la muerte de Lenin en 1924. Su fallecimiento provocó una serie de enfrentamientos entre Trotsky y Stalin, los cuales finalmente venció Stalin. Tras su victoria, en 1927 inició una nueva etapa en la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ¿cuáles son las características que hacen que esta etapa sea distinta al resto? Pues bien, lo primero que hace Stalin es implantar un sistema político totalitario en 1929. ¿Pero cómo era este sistema? En su sistema, lo que hizo Stalin fue acaparar todos los poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además de esto, implantó una dictadura, que se dice que era de carácter personal porque tenía unas características propias. En su dictadura lo que hizo fue promover el culto a Stalin mediante la difusión de propaganda con la imagen de él como líder del pueblo. Además de esto, implantó un régimen de terror político y social. Realizaban purgas donde acababan con la vida de las personas opuestas a la revolución. Otra de las características de la dictadura fue la prohibición de la propiedad privada. Además de un sistema político totalitario, hubo una economía planificada. En esta economía planificada se realizaban planes quinquenales donde creaban unas expectativas económicas de cada 5 años. Si estas se cumplían, servían para mejorar la industrialización y la situación económica. Además, hubo colectivización de la tierra. En esto los campesinos debían entregar las tierras al Estado. El Estado las unía en kolkhoz o sovkhoz. El Estado, aparte de quedarse con las tierras de los campesinos, se quedaron con la banca y con los servicios. Todo esto hizo que la política transformase a la URSS.
y la convirtiese en una gran potencia industrial. Por otro lado, la agricultura se vio perjudicada. La dictadura de Stalin finaliza en 1953 con su fallecimiento, y la etapa posterior se va a basar en tratar de mantener la herencia de la época stalinista. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. El franquismo es el régimen político que gobernó España desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador Francisco Franco. A pesar de sus múltiples cambios, durante estos años está claro que en sus inicios se asemejó bastante a un régimen totalitario fascista y progresivamente se transformó en una dictadura autoritaria de extrema derecha. Franco, una vez ganada la Guerra Civil, hizo desaparecer la democracia de la Segunda República y construyó un régimen a su medida. El primer y más importante pilar de este nuevo régimen es que Franco es el máximo poder, y así se nombra jefe de Estado, caudillo de todos los ejércitos, con capacidad para crear leyes y dirigir el poder ejecutivo prácticamente los 40 años que estuvo en el poder. Si Franco unificaba todo el poder en su persona, no tenía sentido la existencia del pluralismo político, y por eso ilegalizó todos los partidos y sindicatos, creando el único partido legal del régimen, Falange Española, que aglutinaba a las corrientes políticas existentes en el franquismo, como lo eran los fascistas, los carlistas, los monárquicos o los conservadores. Estos grupos y sus representantes se agrupaban en torno a las llamadas familias ideológicas, que se repartían los puestos de poder que el régimen franquista distribuía. Por último, y ante la ausencia de una constitución democrática, el régimen franquista estableció un total de 8 leyes fundamentales, que le sirvieron a Franco para crear la estructura legal, político y social que le permitiera gobernar España durante casi 40 años hasta su muerte. Precisamente, fue la última de ellas, la Ley para la Reforma Política, la más importante. Primero porque significa el fin de la dictadura de forma totalmente legal, y segundo, porque fue la única que Franco no firmó, pues se aprobó después de morir el dictador y significó el inicio de la transición hacia la democracia en España.